Buenos días. Nosotros estamos en nuestra serie Paz en la tormenta y el tema de hoy es el perdón. Soy reconciliado por Dios. No sé qué les parece a ustedes, pero de repente hablar sobre paz como que no encaja mucho hablar sobre pecado. Porque cuando hablamos de paz uno piensa en cosas bonitas, en sentirse bien, en que Dios me cuide, me proteja, en que Dios me dé cosas buenas. Y cuando nosotros hablamos de pecado, el pecado es un tema así como árido, así como que, me va a hacer pasar por malos momentos. Me va a hacer reconocer cosas que no quisiera reconocer. Pero yo creo que es importante. Fíjate que yo creo que hay una relación entre la crisis o las crisis y el pecado. No de la forma simplista que muchos pueden pensar, en el sentido de que si estás pasando por algún problema, seguramente es porque tienes un pecado oculto. Pero de una forma incluso más compleja. Fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos pasando por esa crisis social y ¿qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que la gente dice? La gente se levanta contra algo que podemos decir que es un pecado social. Entonces la gente está declarando un problema, está afirmando que hay un problema, que hay un pecado, o que hay muchos pecados en nuestra sociedad. El problema de eso es que cuando nosotros levantamos la voz para hablar en contra de lo que está mal, eso produce en nosotros una sensación muy interesante de autojusticia. Porque yo soy una persona del bien porque lucho contra el mal. El problema del pecado es que el pecado es democrático, él llega a todos. Y cuando me levanto para hablar del pecado, si soy honesto, en ese mismo momento lo identificaré en mí mismo. De hecho, debería identificarme en mí primero. Ese es el problema que nosotros tenemos con el pecado, ¿no? Ahora, todos nosotros queremos progresar, pero debemos de entender que el primer paso para avanzar como seres humanos, como personas, es entender si estamos avanzando por el camino correcto. Luego, progresa más el que se da cuenta de su camino equivocado y vuelve y se arrepiente. Por lo tanto, el arrepentimiento es fundamental para que alguien pueda progresar. Es interesante el tema ese del pecado, porque no hay peor crisis que la que es provocada por uno mismo. Uno dice, no, la crisis es provocada por el gobierno, por la economía, por los países, por los empresarios, pero la crisis es provocada por mí. ¿Y cuando la crisis soy yo? ¿Qué hago? Ese es el punto. En esta mañana quiero invitar a ustedes a que, en vez de pensar en los problemas ajenos y en los pecados ajenos, que pensemos en los nuestros. Porque muchas veces la crisis la provocamos nosotros. Y así tenemos que tener un corazón abierto ante el Señor. De hecho, yo creo que las crisis son oportunidades para una profunda autocrítica. Una honesta autocrítica. Y no nos gusta mucho la autocrítica, porque el tema de la autocrítica es un tema así como uno trata de engañarse a sí mismo. Y uno dice, como una entrevista de trabajo, ¿qué dices sobre ti mismo que crees que es negativo? Ahí la persona dice, es que yo soy muy trabajólico. Fíjate qué contero. Es que algo negativo es que, no sé, yo me preocupo demasiado con los demás y no me preocupo por mí mismo. Entonces, la persona transforma una autocrítica en un halago. Nosotros hacemos eso todo el rato. Porque en muchas ocasiones hacemos una autocrítica y al instante bajamos el perfil. Nosotros somos así, 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 pero también mi crianza fue de esta manera. Mira lo que yo viví, mira lo que me hicieron. Y vamos bajando el perfil, y al fin nosotros vemos que la cuenta final, en vez de salir con deuda, salimos con ganancia. La mansa autocrítica nos conviene bastante. Es un problema eso. Tenemos que ser honestos en admitir. La tendencia de nuestra cultura, obviamente, que es de echar a culpa a otros, de tercerizar nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros somos confrontados con el mal que hay en nosotros, nosotros
no siempre logramos ser realmente o totalmente honestos. Tener una real percepción de la realidad obviamente implica en confrontar el mal que hay en mí. Pero nos encanta la fantasía, ese mundo fantástico donde yo soy el héroe, donde yo soy la víctima, donde yo soy el que sufre, porque el que sufre, como hemos aprendido por años de películas de Disney, al final gana. Y a veces los que vivieron los 80 y 90 y vieron varias de las películas de Rocky, sabe cómo es. Y uno sufre durante varios rounds de la batalla, pero uno sabe que él vencerá al final. Y el tipo se recibe cientos de golpes. Y al final, con 2 o 3, él derrumba un tipo que es el doble de su tamaño y que no tomó casi ningún golpe todo el juego, la lucha. Nosotros nos compramos esa ilusión. Y es así como muchas veces interpretamos nuestras vidas, ¿no es cierto? Esa autocrítica tiene que ser honesta. Y yo creo que el Salmo 51 nos ayuda a llegar a esa honestidad, a esa confrontación, para romper un poco con ese paternalismo que tenemos sobre nosotros mismos. De hecho, las crisis son, como dice C.S. Lewis, las crisis, o la crisis, o el dolor en el caso, como él dice, es el megáfono de Dios para hacernos despertar. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios me permite vivir eso? Porque es exactamente lo que yo necesito para darme cuenta de muchas otras cosas que no me daría si no fuera por el dolor o por la crisis. En el Salmo 51 encontramos ahí un hombre confrontado con su propia miseria. Es un salmo que fue atribuido a David en el contexto en que David cometió el adulterio con Betsabé. La historia es más o menos la siguiente. Era el periodo de las batallas, es decir, el reino estaba luchando contra otro país más al norte, y David había logrado tanta estabilidad en el país que él estaba tranquilo y dijo, no, vayan ustedes nomás, yo me quedo. Él se tomó vacaciones en su propio palacio. Y en ese momento de ocio estaba en su balcón, y desde su balcón, que probablemente estaba en una parte más alta de la ciudad, él veía la ciudad, y en ese que veía la ciudad, él se dio cuenta que había una mujer muy hermosa, bañándose o algo por el estilo, y él se enamoró de ella pecaminosamente. Era el rey, él mandaba, él determinaba cómo debían ser las cosas, dijo, tráigame a esa mujer, quiero conversar con ella. Asuntos de Estado. Y la cosa fue que él se acostó con Betsabé. Betsabé quedó embarazada. Y luego vuelve. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy embarazada. Pero Betsabé era casada. Y su marido estaba en la batalla. ¿Qué hizo David? Bueno, vamos a resolver esa cuestión de una forma sencilla. Llamó al marido, Urías, y dijo, ya ven, eres un gran hombre, así que te voy a dar unos 2 días de vacaciones, así que ve a tu casa, come, bebe y acuéstate con tu mujer. Todo resuelto, pues si nace el niño, es el hijo del marido, ¿qué va a decir? Se acabó el problema. El problema es que Urías era exageradamente correcto. Yo creo que a David le cargó lo tan correcto que era él. Mira el contraste. El hombre según el corazón de Dios, el rey de Israel, el hombre con el cual Dios hizo un pacto o que simbolizaba algo salvador, ese hombre estaba tratando de engañar a otro hombre para disimular su adulterio. Y Urías no quiso deshonrar a sus compañeros de batalla. Así que la primera noche durmió en la puerta del palacio, la segunda, la tercera, y no pasaba. La cosa es que Urías no fue a su casa a acostarse con su mujer, pese de meses distante de ella, porque él creía que era injusto con sus compañeros de batalla. ¿Qué hizo David? Bueno, resolvemos la cosa de la forma más ruda posible. Él envió Urías de nuevo con el general de batalla con una carta. Dijo, entregue esa carta al general. Y cuando él llega con la carta ya, la carta decía, pon Urías en el frontis de batalla. Y avancen ustedes cercano al muro. Y cuando estén ahí cercano al muro donde pueden ser atacados, deje que Urías muera. Ese fue un orden. O sea, David
organizó, arquitectó un homicidio utilizando su propio ejército. Fíjate que murió Urías y no murió solamente Urías. Bueno, la cosa es que problema resuelto. Así que él se casó con Betsabé y estaba todo bien hasta que el profeta Natán fue a su casa, al palacio, y dijo: rey, tenemos un problema. Lo que pasa es que hay un hombre aquí que es muy rico, que tiene grandes rebaños, y hay otro hombre que solo tiene una ovejita. Es su regalona. Él duerme con ella. Él le hace cumpleaños. Él la viste así, es su regalona. Pero el vecino de al lado, que tiene muchas, otro día recibió un amigo, una visita, y él quiso hacer un asado. Pero él no quiso sacrificar a ninguno de sus animales, sino que él fue y robó la ovejita querida del vecino. La mató y así comió del asado con su familia y con sus amigos. El rey entonces se enojó muchísimo y dijo: qué absurdo, ese hombre tiene que morir, qué cosa horrible. Y ahí Natán dice: bueno, pues es que este hombre eres tú. Tú te acostaste con Betsabé. Y el Señor está consciente de ello y Él te va a pedir cuentas. Por eso tu familia va a sufrir, ustedes van a ser perseguidos, sus concubinas serán humilladas públicamente, porque otros hombres se acostarán con ellas. Lo que hiciste en lo privado, Dios permitirá que se haya visto para toda la sociedad. En ese momento David se dio cuenta de su pecado, del adulterio, del homicidio y del encubrimiento. Es el contexto en el cual él escribe este salmo. Y él nos ayuda a entender cómo podemos nosotros reconciliarnos con Dios. Cómo podemos nosotros encontrar paz con Dios. David había perdido la paz con Dios. Y fíjate que la única paz que importa es esa. Estamos hablando de la serie Paz en el Corazón. No hay paz si no hay paz con Dios. ¿Cómo podemos entonces reconciliarnos con Dios? David nos enseña eso en el texto. Primeramente, él nos enseña cómo es una verdadera confesión. Muchos se preguntan: ¿cómo debo confesar mis pecados? Aquí tenemos un ejemplo. Así dice el texto. Inicia el salmo con esa instrucción. El director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concebió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Primeramente, en esa verdadera confesión de David encontramos un clamor humilde. Él literalmente se humilla ante el Señor. Él no baja el perfil, él no viene de la pomada a decir que es que también, tú sabes, es como funciona la cosa. No, él se humilla totalmente. El reconocimiento de la superioridad moral de Dios en lo más absoluto. Él no trata de engañar a Dios, él no trata de esconder nada de Dios, él es totalmente honesto. Por eso él inicia ese clamor diciendo: ten compasión de mí. Ten misericordia de mí, pero no conforme a mi justicia. No porque yo hice eso, pero yo también hice cosas buenas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Señor, perdóname, porque pese a haber hecho eso, yo también he hecho cosas buenas. No, David dice: perdóname por tu misericordia. Él clama a Dios perdón, confiando única y estrictamente en el carácter misericordioso y perdonador de Dios, y en ningún momento en ninguna de sus buenas obras del pasado, ni siquiera en el estatus de ser rey. Señor, ya, hablemos en serio, soy el rey, tú me escogiste, estamos acá, así que debe haber una manera de resolver eso más fácilmente.
No, él va con un clamor totalmente humilde, basado en el conocimiento de Dios. Él clama basado en quién es Dios. Pero lo que es interesante aquí es que hay una verdadera desesperación. Hay una real desesperación. Y la verdadera confesión, ella está mezclada con esa real desesperación. La desesperación por recobrar la pureza, por recobrar el amor de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, de sentirme aceptado por Él, de sentirme en paz con Él. Esa desesperación es evidente. Por eso Él dice, lávame de toda mi maldad, límpiame. Ese clamor por lavarse hace referencia a un proceso ritualístico, un proceso ceremonial, pero se marca en la idea de que no solamente el pecado me ha manchado, sino que el pecado ha penetrado profundamente en mi ser. Y Él reconoce sus pecados. Él dice, yo reconozco mis pecados. No solamente reconozco los pecados objetivos, y no solamente ese pecado. Yo reconozco todos mis pecados. Aquí abramos la cosa, digamos las cosas como las cosas son. Eso es lo que soy. Soy un desastre, soy un caos, soy una miseria. No solamente soy así porque he hecho eso, soy así porque así me concibió mi madre. Nací pecador. Tengo una naturaleza pecaminosa que lucha dentro de mí para destruirme, para llevarme a hacer lo que es malo. Pero yo no quiero eso. La verdadera confesión es admitir el pecado, pero no solamente admitir, porque hay mucha gente que admite y está bien con él. No, el pecado no es problema para mí. Él, en la presencia de Dios, aborrece el pecado. Expresa al Señor el odio que Él siente por el pecado que está en su vida. Pero fíjate qué interesante. Es Dios quien tiene que limpiar. Es Dios quien tiene que curar. Es Dios quien tiene que restaurar. Es Dios quien tiene que ir en auxilio de Él. ¿Cuántas y cuántas veces nuestra confesión está mezclada con un intento humano de compensar el pecado? Es decir, yo he hecho malo, pero si me porto muy bien, compensaré. Hay una expresión popular que dice que si el marido se pone muy cariñoso es porque hizo algo. De la nada llega con flores. Entonces la mujer empieza a sospechar. Porque es de la naturaleza humana el compensar, ¿no es cierto? Es de la naturaleza humana. También uno sospecha del compañero de trabajo. Si de la nada se pone así como muy excelente, así como algo está ocultando. Algo está ocultando. Tratemos de hacer cosas para compensar. David no. Él dijo, no hay nada que yo pueda hacer para compensar. La acción tiene que tomar tú. Esa es la esencia de la verdadera confesión. Él asume la totalidad de su culpa, tanto las interiores como los aspectos exteriores, sobre todo en el aspecto relacionado con Dios. Contra ti he pecado. Él podría decir, bueno, pequé contra Urías, pequé contra Betsabé, pequé contra el pueblo, pero en última instancia todos nuestros pecados son declaraciones de guerra, de odio, de rechazo al plan y al gobierno de Dios. Por eso Él nos enseña la verdadera confesión. Ahora, Él también nos enseña qué hacer después de la confesión, porque ahí es donde muchos de nosotros quedamos. Ya, y me arrepiento, Señor, estoy profundamente arrepentido. Ya, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el segundo paso? Él dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué es lo que pide David en esas oraciones? Primero, él declara la certeza de la eficacia del perdón de Dios. Si usted me perdona, perdonado seré. Si usted me limpia, limpio seré. Y no hay duda con relación a eso. Eso es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos arrepentimos. Y Satanás viene a decir y a acusarnos nuevamente de pecados confesados, arrepentidos y abandonados.
Y dudamos del amor y del perdón de Dios. Dudamos del poder de la sangre de Jesús en perdonar mis pecados. Y seguimos dando vuelta a pecados que ya fueron pagados, a pecados que ya fueron perdonados, dudando del poder de Dios. David se pone delante del Señor y dice: si usted me perdona, perdonado seré y estaré como nuevo. Estaré como nuevo. Tenemos que tener esa fe si vamos a pedir perdón al Señor. Porque Él, cuando nos perdona, Él perdona de verdad. No como nosotros. Perdona pero no olvido. Entonces nosotros tratamos a Dios como nosotros tratamos al prójimo. Pensamos que el prójimo actuará, o nosotros actuamos como el prójimo, o con el prójimo como Dios actúa con nosotros. Pensamos que Dios perdonó pero no olvidó. Y tarde o temprano Dios tirará todo en la cara. Así como que Dios tiene un librito. Te perdoné pero está en mi libro, ¿ya? Así que no es así que Dios trabaja. No es así que la eficacia de la sangre de Jesús trabaja. Por lo tanto, el perdón es total. Ahora, esa restauración, ese perdón, resulta en que la paz de Dios se manifiesta, como vemos en el Salmo, en alegría. Eso es lo que Él pide al Señor. Porque el pecado le había robado la alegría de la vida. No solamente de la vida con Dios, de la vida misma. Por eso Él clama al Señor: anúnciame gozo y alegría. Y es interesante, porque Él no quiere una alegría que era proveniente de sus obras, una alegría proveniente de sus intentos. Él quiere la alegría que da Dios. Anúnciame tu alegría. Háblame palabras de alegría. Porque solamente así Él entenderá que está en paz con Él. Eso es lo que le está pidiendo al Señor. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Porque el pecado trajo tristeza, pero el perdón trae alegría. Eso es lo que Él clama al Señor: Señor, quiero vivir una verdadera restauración. Quiero vivir la alegría de nuevo. La alegría del placer de estar contigo. También es interesante porque el perdón debe estar conectado con un corazón nuevo. Por eso Él pide: renuévame el corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. No solamente un corazón nuevo, sino que un corazón dispuesto a obedecer. Cámbiame el chip. Cambia la forma como actúo. Cambia mis deseos. Porque cuando habla de corazón, habla de esencia. Habla de sentimiento, pero no solamente sentimiento, habla también de voluntad, intencionalidad, pasión, determinación, planes. Por lo tanto, lo que Él pide al Señor: Señor, cambia mi esencia, cambia lo que yo quiero, cambia lo que me apasiona, cambia lo que me encanta, para que yo me encante de las cosas tuyas, para que me apasione de tus cosas, de tu palabra, de tu voz. Eso es lo que yo pido. Eso es lo que nosotros debemos pedir cuando clamamos al Señor por perdón. No solamente pedir que sean borrados los pecados y perdonados en la sangre de Jesús, pero debemos pedir también: Señor, yo quiero la experiencia, revivir la experiencia de cómo vive una persona perdonada, restaurada en tu presencia. Quiero todos los beneficios del Hijo, porque el Hijo es amado, acogido, el Hijo es protegido, el Hijo vive debajo de la gracia, de la alegría de su Señor. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que dice el salmista acá. Por lo tanto, el corazón, que significa muy probablemente la voluntad dividida o la determinación absoluta en hacer la voluntad de Dios. Él dice, en otras palabras: yo no quiero tener un espíritu doble. Yo no quiero ser una persona chueca, que ahora te dice eso, que se arrepiente, que llora, y que uno da la espalda y vuelve lo mismo. Yo quiero un espíritu recto, para que cuando me proponga a abandonar el pecado, lo abandone. Y no esté jugando contigo, jugando de que me perdones para que yo vuelva a lo mismo, jugando con que me perdones para que vuelva a lo mismo. Yo quiero esa certeza. Y luego el clama por la presencia de Dios. El clamor por la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios un instrumento fundamental para ahuyentar el pecado en su vida. Pero también la presencia de Dios es bendición. La presencia de Dios es la evidencia de que estamos o fuimos aceptados. Esa es la verdadera restauración. Ahora,
el salmista sigue porque él entiende que esa restauración que él clama al Señor necesita de un corazón abierto y dispuesto. Por eso, para que nosotros podamos experimentar la plenitud de la paz con Dios, tiene que haber en nosotros una verdadera disposición, y esa disposición no termina en nosotros, y ese es el problema muchas veces de nuestra lucha con el pecado. Porque cuando Dios te permite sufrir un problema y te restaura para que tú seas una luz para bendecir a otros, un instrumento para bendecir a otros. Eso es lo que Él pide. Él dice, así, disfrutando del pleno gozo de la restauración, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Primero, Él se dispone a ser un testimonio vivo de la restauración de Dios. Lo que Él pide al Señor es, Señor, que yo pueda ser el outdoor, el letrero, el gran anuncio de lo tan misericordioso que eres tú. Porque mi pecado fue inmenso, pero inmenso también fue su perdón, inmensa también fue su restauración. Y yo quiero que otros sepan, para que sabiendo lo Dios maravilloso, perdonador que eres, que ellos se arrepientan también. No sé si tú te has dado cuenta, pero muy probablemente tu historia es la historia que Dios utilizará para que otros se enamoren de Dios. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y suplicamos al Señor perdón por nuestros pecados, y suplicamos de verdad y queriendo ser restaurados y vivir la plenitud de la paz con Dios, esa paz redundará sí o sí en testimonio a otros. Otros verán y van a decir, tú, el que hiciste todo eso. Y yo voy a decir, sí, yo, porque yo sí he hecho eso, pero Dios me ha perdonado. Y ya no puedo ser acusado de lo que Dios me perdonó, porque yo ya no soy esa persona. Esa persona ha muerto. Esa persona ha muerto. Cuando nosotros nos disponemos a ser instrumentos de perdón para romper las cadenas, no solamente las nuestras, sino que de los demás. La obra del Señor es potencial en nuestras vidas. Y qué hermoso eso, ¿no? El deseo del salmista, así enseñaré a los transgresores. ¿Con qué? Con la experiencia, la vivencia, la presencia de Dios en su vida. También habla de un deseo concreto y un caminar de santidad. No solamente ahora, sino que constantemente. Él pide al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme firme en eso. Líbrame de caer, líbrame de pecar para tu gloria. Y es interesante el argumento de los salmistas y los nuestros. Porque nosotros decimos, Señor, líbrame de caer para que yo no venga a sufrir. Para que no venga a perder mi familia, mi trabajo, para que no venga a tener problemas de salud o cosas parecidas. Líbrame de caer para que yo no sufra. Pero el salmista dice, líbrame de caer para que tu gloria no sea afectada. Ese es el verdadero sentimiento. Porque es la gloria de Dios lo que nos debe importar más que nuestra propia vida. Yo sé que estoy alineado con la voluntad de Dios cuando me preocupo más por la vergüenza al nombre de Jesús, producto de mi pecado, que con mis propias consecuencias. Porque muchos no están preocupados con el pecado en sí mismo, están preocupados con lo que la gente va a decir de uno, con que se descubra. El pecado es malo, pero que sepa que hiciste eso es peor. Por lo tanto, hay mucha gente que prefiere ocultarlo como para tratar de resolver, para no generar mucho impacto. No es una preocupación real por la gloria de Dios. Es una preocupación con uno, con los efectos que el pecado va a tener. Aquí el salmista se pone en el lugar correcto. Señor, por amor a tu propia gloria, no me permitas caer nuevamente. Y él se pone en la dirección del Señor y dice, Señor, dirígeme, redirígeme. ¿Y cómo vemos eso? Él dice, yo quiero vivir para la gloria tuya. Abre mi boca, abre mis labios. Y mis labios proclamarán tu alabanza.
Un corazón perdonado y restaurado por Dios es un corazón que adora a Dios. Un corazón perdonado por Dios, sí o sí, es un corazón que va a dar gloria a Dios. No hay perdonado egoísta. Porque del egoísmo es que el Señor nos perdona, que es la causa de todos los pecados. El perdón vuelve nuestro corazón hacia Dios. El perdón nos permite reenamorarnos de Dios, de la gloria de Dios, de los propósitos de Dios. Por lo tanto, el perdón culmina en la alabanza al Señor. No meramente la alabanza con la música, sino que en la música de la vida. Lo que yo canto a través de las obras que hago, a través de la manera como trato a mi esposa, a través de la manera como trato a un desconocido en la calle, al tipo que me cerró el camino en el tráfico, el compañero de trabajo ese que uno ya lo mandó al infierno miles de veces y no se va. Y uno utiliza expresiones bíblicas para identificar, ¿no es cierto? Es un enviado de Satanás para probarme, ¿no? Pero es un compañero. Es una persona que quizás necesita de Dios desesperadamente. Y quizás Dios te puso ahí, al lado de Él, para que tú seas luz y no tinieblas. Pero para eso yo necesito alinear mi corazón al Señor. Porque si yo dispongo vivir para la gloria de Dios, estaría dispuesto a hacer cosas que normalmente no hago. Pero lo haré. El Señor me llevará a eso. No solamente dejaré de pecar, pero llevaré a hacer cosas nuevas para la gloria de Dios que yo no había hecho antes. Fíjate cómo el poder constructivo del perdón no es solamente borrar, es construir, es regenerar, es impulsar. Esa es la verdadera disposición de la cual él habla. Pero él termina el Salmo diciendo que él como líder de la nación, él es responsable de su pueblo y él clama por su pueblo. No solamente por su pueblo, el pueblo suyo, sino que por la nación que es de Dios. Porque dice, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemado sobre el altar, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¿De qué está hablando David aquí? Él entiende que la vida con el Señor necesita ser vivida de forma honesta. Y él sabe que no vale de nada seguir los ritos de adoración sin un corazón adorador. Por eso él dice que no es el sacrificio en sí mismo que produce deleite al Señor. Es el corazón realmente arrepentido, porque el corazón arrepentido es honesto con uno mismo. Y solo así podemos conectarnos con el Señor. Es la comprensión de que no es un trámite. El perdón no es un trámite. Ya, si yo hago eso, el Señor me perdona, listo. No es así que funciona. Es profundo, es verdadero, es honesto. Es la verdadera espiritualidad. Él también entiende que esa restauración tiene que ser no solamente para él, porque él sabe que su pecado afectó al pueblo de Dios. Por eso él clama la restauración de Dios también para su pueblo. Restauración, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque el pueblo de Dios era parte del proyecto, era el proyecto de Dios para traer salvación al mundo. Y él en ese momento por su pecado fue un estorbo para el plan de Dios. Obviamente sabemos que nada puede impedir a Dios de hacer lo que él quiera. Pero él trajo condenación al pueblo, porque él como líder del pueblo fue un influenciador negativo. Por lo tanto, él pide restauración no solamente para él, sino que para todo el pueblo. Para que el pueblo no siga adorando al Señor de una forma superficial, ritualísticamente. Simplemente yendo a un culto, sentándose ahí, escuchando y yendo a la casa pensando que todo va a estar bien. No es magia. Es vida real. Es algo concreto. Si usted no abre su corazón, si usted no busca al Señor a vivir una vida concreta, real con Él, de lunes a lunes, no va a pasar nada. Si no hay una decisión del corazón,
un entendimiento concreto de que no es el mero ejercicio devocional que te va a ahuyentar los espíritus o el pecado, sino que es la determinación y la disposición honesta del corazón en abrirse, en ser honesto, en no ocultar nada. Si nosotros no somos transparentes así con el Señor, no hay relación. Porque con nuestra pareja podemos nosotros tener cosas profundas en el pensamiento, en el corazón, desconocidas para él o para ella. ¿Pero qué vamos a ocultarle al Señor? Es patético tratar de ocultar algo a Dios, así como es ridículo. Por lo tanto, no puede haber una relación real con una actitud tan patética, pensando que Dios no lo va a saber. Si yo no reconozco lo necesario, no, Él ve, Él sabe. Por eso mismo Él nos puede cuidar, por eso mismo Él nos llama en momentos de crisis a que nos arrepintamos, a que reconozcamos que muy probablemente la causa de la crisis soy yo. Ese clamor final, ese clamor para que todo el pueblo disfrute de la plenitud de la paz con Dios. Hoy es el momento de reconciliarse con Dios. Hoy es el momento de que tú te reconcilies con Dios. Quizás te has comprado la idea de que todo está bien, todo está bien. Y el punto es, si yo me siento demasiado bien con el Señor, aún sabiendo que mi vida espiritual no es las mil maravillas, es porque muy probablemente yo he estado anestesiado, insensible. El pecado ha generado una capa, una crosta, y ya no siento más. Quizás el pecado está como algo acostumbrado en tu vida, en tu corazón, y ya ni siquiera te duele, te molesta. Está ahí. Has encontrado una justificativa social y bíblica para mantener su pecado ahí. El Señor dice que por más que puedas uno mentirse a sí mismo, no podemos mentir para Él. Y tarde o temprano aparecerá un profeta Natán en tu vida y te va a llamar a la verdad y te va a exponer lo que estás viviendo. Hoy es el día de reconciliarse con Dios, de poner todo en las manos de Dios, decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Suplicando por la misericordia del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor derrame de su gracia y de su misericordia sobre nuestras vidas. Señor amado.